paso a la siguiente ponencia, que es la de la profesora Lucía Aparicio Chofré. Es profesora ayudante doctora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, máster en Comunidades Europeas, ha sido asesora parlamentaria, ha trabajado en la administración, en Consellería de Bienestar Social, de Presidencia, ha trabajado en Fundación de Solidaridad y Voluntariado, es doctora europea en Derechos Humanos y tiene un título de la ponencia un tanto curioso que yo no acabo, me lo tienes que explicar, Lucía. La participación en la posmodernidad entre la superfluidez y la superfluidad. Eso último, yo decía, me habré confundido al tomar nota, pero no, es así. Y bueno, me parece pues muy sugestivo y por lo tanto, pues te doy la palabra, Lucía, cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Gracias en primer lugar al profesor Garrido por su amable presentación, también a los organizadores, al profesor Alessandre Català y también al profesor Jorge Castellanos por permitirme participar en el congreso. Y nada, yo voy a cambiar un poco y sí que he preparado una presentación en la pantalla para ser un poco mejor. Somos de otra generación que no está muy bien visto, pero bueno, yo creo que para los oyentes puede ser más fácil seguir, ¿no? Al hilo de lo que decía este es el esquema que voy a seguir, un poco explicaré, ¿no? La pregunta, el guante que me ha lanzado el profesor Garrido, un poco el título de la ponencia, ¿no? Luego hablaré de una forma muy práctica de algunos avances que creo que se han hecho en este de formas de participación que han aludido anteriormente los pone y finalizaré con una serie de conclusiones en las que únicamente me limito a cuestiones temporales a citar algunos desafíos, ¿no?, de participación en la posmodernidad. ¿Por qué he elegido este título? Pues aquí un poco la justificación, hablo de una de las características, no voy a entrar si podemos hablar de posmodernidad o estamos en un proyecto, ¿no?, de modernidad inacabado, ¿no?, como dicen algunos filósofos. Me decanto para hablar de posmodernidad y una de las notas, o he cogido dos notas que creo que la caracteriza, yendo un paso de lo que Zygmunt Bauman en la modernidad líquida, a qué se debe esta. Luego el segundo adjetivo, que es he tomado inspiración en la obra de Hannah Arendt de la condición de lo humano. ¿Por qué superfluidez? Porque creo que se han producido, ¿no?, en el nuevo milenio una serie de cambios importantes y trascendentales. En primer lugar, la crisis, ¿no?, todo del concepto de Estado-nación como suministrador de seguridad, ¿no?, sobre todo en los países desarrollados a raíz de los atentados del 11S y del 11M. Luego hemos sufrido, ¿no?, una serie de crisis económicas, primero la ocasionada por la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, que hemos visto cómo rápidamente, a diferencia de otras crisis económicas como las de los años 70, etcétera, se ha extendido y con consecuencias, digamos, muy profundas a todo el mundo, por lo menos a los países desarrollados. Ya veremos esta crisis actual, ¿no?, sanitaria, las consecuencias económicas que puede llevar no solo para los desarrollados, sino también para los países en vías de desarrollo. Otro factor clave es los retos globales, ¿no?, a los que nos enfrentamos en estos momentos, ahora todavía más patente, ¿no?, con la pandemia, pero no podemos olvidar, ¿no?, la cuestión del cambio climático, que cada vez se dejan ver más sus consecuencias. Y todo ello en un contexto, ¿no?, donde vemos que han desaparecido las distancias, ¿no?, y ahora cada vez más estamos descubriendo una nueva forma de relacionarnos, que sería, por ejemplo, este congreso, ¿no?, que es el mundo virtual, ¿no?, y eso tiene una serie de, digamos, de consecuencias en la forma de abordar la participación. Y luego la superfluidad, el desarraigo de Hannah Arendt,
porque considero que se han eliminado muchas fronteras, sobre todo al capital, al intercambio de mercancías, pero todavía seguimos manteniendo fronteras físicas importantes, ¿no?, que hace que nos olvidemos de muchas personas, ¿no? Estoy hablando en concreto de la cuestión de los refugiados y de los inmigrantes, pero también hay otra frontera de la que a veces no se habla, ¿no?, no se habla lo suficiente, que sería la frontera invisible de la desigualdad, ¿no?, que vemos cómo cada vez más se está extendiendo también en las sociedades más desarrolladas, ¿no?, con los mini-jobs, con casi un tercio de niños en nuestra comunidad que están bajo el umbral de la pobreza, etcétera, ¿no?, que impide, digamos, esa igualdad en la participación y en la libertad para ejercer la misma. Dicho esto, vemos como se ha señalado anteriormente, hemos pasado de los conceptos clásicos, ¿no?, de democracia y de participación, también porque ha cambiado el entorno, ¿no? Hemos pasado de las polis a las urbes, incluso yo me atrevería a decir en estos momentos incluso al mundo, ¿no? El ciudadano cambia del tradicional concepto aristotélico de zoom político, ¿no?, a, en estos momentos, un ciudadano más virtual, pero sí, aparte la broma, ¿no?, podemos considerar que el ciudadano, siguiendo a Dewey y Cortina, es también no solo un ciudadano político, sino también un ciudadano social, económico, civil e intercultural. Y todas estas demandas de participación que hemos visto, que se han señalado en las anteriores ponencias, se producen en un contexto de democracia cansada, ¿no?, siguiendo a Caro Rey, donde vemos que hay un desánimo, que hay una sospecha generalizada, ¿no?, hacia la clase política, un escepticismo sobre los sistemas representativos, ¿no?, los casos de corrupción, y esto hace que los ciudadanos, ¿no?, más allá de estas demandas de participación, pues estén exhaustos, escépticos y también desorientados, ¿no? Al mismo tiempo vemos que se impone un contexto multidimensional, como ya se ha señalado anteriormente, donde los estados han perdido parte de la soberanía que tenían para decidir en muchas ocasiones, ¿no? Y cada vez también más heterogéneo, ¿no?, con diversa composición cultural y origen de los individuos, ¿no? Todo esto en un clima, ¿no?, en el que impera una cultura de la instantaneidad, de la precariedad, ¿no?, y del individualismo, por lo que respecta a los ciudadanos y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Y en un ambiente en el que vemos cada vez más, también como señala el profesor Garrido, pues la crispación, la confrontación, ¿no?, imperando sobre lo que sería el diálogo y la reflexión. En todo esto, un aspecto que nos ha tratado en las otras ponencias, y refiriéndome a Hans Jonas, ¿no?, y también a la Declaración de Valencia de la UNESCO, muchas veces y se ha planteado, ¿no?, la libertad, podríamos decir, de los modernos, ¿no?, siguiendo el libro de Benjamin Constant, en un lenguaje, digamos, de derechos. Yo creo que en estos momentos es importante también, siguiendo también lo que decía el profesor Martín referido a las administraciones públicas, hablar de esta dimensión, ¿no?, de la responsabilidad o del deber, ¿no?, que tenemos también los ciudadanos a la hora de participar, ¿no?, y no verlos únicamente desde una clave utilitarista o individualista, ¿no? En todo esto hemos visto, como señalaba el profesor catalán, ¿no?, como movimientos, ¿no?, que parecían muy esperanzadores al principio de este siglo, como fue el 15M, con este lema de no nos representan, ¿no?, de la indignación, pues incluso Hessel reclamó el compromiso, los movimientos también a nivel internacional de la primavera árabe, pues no ha llevado, ¿no?, visto ahora con más perspectiva, pues a un cambio, ¿no?, y lo estamos viendo en nuestras propias carnes, en nuestro país, muy sustancial, ¿no?, de lo que sería el sistema representativo, ¿no?, de las rurales ha pasado un poco a la integración. Bien, aún así, yo creo que hay una serie de ejemplos concretos de formas de participación que se han ido desarrollando, y por eso voy a pasar de este plano filosófico con el que he empezado a ejemplos prácticos y concretos que abren esperanza, ¿no?, a esos cambios que se pueden
implementar, no más allá de lo que sería la representación, la participación política representativa. Un ejemplo sería la encuesta que por primera vez realizó Naciones Unidas en 2015, llamada My World 2015, ¿no? En la que cualquier ciudadano del mundo podía participar a través de una página de internet para contestar a cuáles, en su opinión, eran las prioridades que se deberían abordar en los próximos 15 años, ¿no? En esta encuesta participaron más de 7 millones de personas en todo el mundo. Yo participé con mis alumnos y fue muy pedagógico porque cuando veíamos las prioridades, ellos pensaban en su clave de aquí, de España, ¿no? De estudiantes universitarios, y decían, no, tenéis que dejar un poco de lado vuestros intereses y pensar en qué contexto estamos pensando en el mundo, ¿no? Y esas son las decisiones o cómo tenéis que votar. En segundo lugar, otra iniciativa que un poco nos apunta hacia la posibilidad de una participación cosmopolita fue la candidatura del primer partido paneuropeo o transnacional, Volt, a las últimas elecciones del Parlamento Europeo, ¿no? Volt, que quería dar una vuelta ante la crisis, ¿no?, que padecía Europa y sus instituciones, ocasionada tanto por el Brexit como la extensión del nacionalismo, que también se ha aludido en anteriores ponencias, ¿no? Presentó la candidatura. Los países surgía de esta nueva generación Erasmus, eran tres personas, tres chicos que se conocieron, creo que era un italiano, un alemán, un belga, decidieron este partido más allá de lo que eran los intereses nacionales, partidos que normalmente, ¿no? Y tenían, aquí pueden ver, no me voy a detallar, no me voy a tener unos, no, que proponían en su programa. Lamentablemente solo consiguieron un representante, ¿no?, alemán, pero incluso en nuestro país consiguieron algunos, ¿no? Y vemos como en el tiempo se ha ido extendiendo y en estos momentos tiene presencia en 32 países de 30 miembros, ¿no? Puede ser una de las líneas futuras que luego remarcaré las. Por otra parte, al mismo tiempo vemos cómo se han reconociendo derechos a nuevos sujetos que hasta el momento estaban excluidos de la participación, como es el caso de la Declaración de Naciones Unidas 2007, ¿no?, relativa a los derechos de pueblos indígenas. Y vemos cómo, aparte de reconocer estos derechos, hasta en 20 artículos que ratifican la participación de estos pueblos, ¿no?, también en su elaboración procesos más democráticos que se han seguido en el seno de Naciones Unidas, ¿no?, donde los propios voluntarios y más en los derechos humanos participar de una forma activa en la elaboración de la misma, ¿no? Y esto, como ustedes saben, no es habitual en todo lo que es el ámbito del derecho internacional, ¿no?, donde la soberanía la tienen los estados y son los que redactan y luego son los destinatarios de las normas. Aquí, entrando en España, otro hecho significativo de esta nueva ampliación de sujetos sería el reconocimiento del derecho de voto a los extranjeros que residen en nuestro país, ¿no?, que se produjo sobre todo en el año 2011, ¿no?, donde se llegó a una serie de acuerdos bilaterales, ¿no? Podemos ser más o menos críticos y a lo mejor este voto debería extenderse a todos aquellos extranjeros que residen en nuestro país y no son comunitarios, ¿no?, más allá de la existencia de un acuerdo que está condicionado, ¿no?, al cumplimiento por parte del Estado de origen de una serie de características, ¿no? Y como resulta un poco paradójico que a lo mejor españoles que tienen la nacionalidad española, ser descendientes de hijos de españoles, o ahora el reconocimiento que se ha hecho a todos los descendientes de sefardíes que nunca han pisado nuestro país, puedan participar en este tipo de procesos electorales sin ni siquiera conocer nuestro país, y personas que llevan residiendo décadas no puedan participar en cuestiones que van a afectar en su día a día, ¿no? Esto produjo que más de 16.000 personas pudieran votar, extranjeras no comunitarias, en las últimas elecciones municipales. Otro avance significativo de la ampliación de nuevos sujetos es el voto, por primera vez en nuestro país, de más de 100 personas con discapacidad
intelectual, ¿no? Que hasta este momento tenían restringido su voto y en base a una importante movilización ciudadana pues consiguieron una reforma, ¿no?, de la ley electoral general. Esto respecto a los sujetos. Otro cambio significativo se refiere a los nuevos actores, ¿no? En esta participación, más allá de la crisis que hemos visto, de los partidos políticos o de los sindicatos, ¿no?, vemos cómo se ha ido ampliando o canalizando esta participación a través del movimiento asociativo, pero también a partir de las organizaciones no gubernamentales, que en cierta forma pues profesionalizado, ¿no?, dentro de lo que son sus finalidades, lo que es el activismo político o la incidencia ciudadana. Solo para citar a modo de ejemplo, ¿no?, una campaña impulsada por Intermón Oxfam junto a otras organizaciones como la Plataforma por la Justicia Fiscal ha conseguido, ¿no?, que más de 90 municipios de toda España se declaren como zona libre de paraísos fiscales, ¿no? Se comprometan a no firmar ningún contrato público con ninguna empresa, ¿no?, que opere en paraísos fiscales, ¿no? Y todo gracias a la incidencia política que desarrollan este tipo de actores. Otros mecanismos a los que también ha aludido el profesor Garrido sería la cuestión ya a nivel legislativo de lo que es la iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? Como vemos que los últimos, desde el año 2000, y esto resulta significativo, se han incrementado un 80% las iniciativas legislativas populares, ¿no? Desde el 93, desde el 83 hasta el 2019 se presentaron más de 107, pero solo una de cada 10 se llegó a votar, ¿no? Y muchas han sido, digamos, inadmitidas porque ya saben que o no alcanzaban el número de firmas o se referían a materias sobre las que no se pueden presentar iniciativas legislativas ciudadanas, como el caso de Mariluz Cortés, ¿no?, en materia penal o de derechos fundamentales, y solo se llegaron a considerar 13 por el Congreso y de estas 10 fueron rechazadas, ¿no? Y solo 3, digamos, que tuvieron éxito, siendo incluidas 2 en otras iniciativas y solo una para la regulación, ¿no?, de la tauromaquia como patrimonio cultural en 2013. Por lo que respecta al ámbito de la Comunidad Valenciana, también como se ha señalado, desde el año 2017 pues se han producido, digamos, reformas significativas, reduciendo el nivel de firmas. Recordar que en el Estado es 500.000 de firmas, en la Comunidad Valenciana en un principio eran 50.000, luego se redujo a la mitad y en estos momentos estamos hablando de 10.000 firmas. Aún así, solo se han presentado 13, ¿no?, de las cuales solo se han tramitado 3 iniciativas, ¿no? Y algunas se han refundido en otras y otras, como la ley de protección a la maternidad, se ha aprobado. También, como decía el profesor Martín Cubas, en el ámbito parlamentario de la comunidad se ha promovido la cuestión del Parlamento abierto y se han adoptado una serie de reformas en el reglamento del Les Corts que permiten a los ciudadanos presentar enmiendas de participación ciudadana. Yo a la hora de preparar la comunicación, y eso también es importante decirlo, cuando dirigí al Parlamento abierto para buscar esta información que me parecía interesante, no hubo forma. Me tuve que poner en contacto con el servicio de documentación de las Cortes, sobre todo el archivo, para que me facilitaran estas enmiendas, porque no son públicas y no están al acceso del ciudadano, ¿no? En concreto, me dijeron que se habían presentado 296 enmiendas a proyectos de ley, 163 en la anterior legislatura y 133 en esta, ¿no? Y 67 enmiendas a proposiciones de ley en la anterior legislatura, perdón. Hay que decir que aún así, como señala el profesor Martín Cubas, es complicado, porque uno tiene que estar al tanto, tiene que estar interesado. Muchas veces se presentan o por asociaciones o por otro tipo de organizaciones, por lo que yo pude ver en el análisis de las enmiendas. Los plazos son muy reducidos. Además, otro hándicap es que para su tramitación deben ser asumidas, ¿no?,
por los grupos parlamentarios, ¿no? Creo que es un tema que a lo mejor habría que revisar y que requeriría una investigación más en profundidad. Y otro mecanismo también concreto es el tema de los presupuestos participativos, sobre todo a nivel local, ¿no? Y para ilustrar un poco qué suponen, pues he llevado a cabo un análisis de la última media década, desde que la ciudad de Valencia pues, puso en marcha en el ejercicio 2015-2016 el tema de los presupuestos participativos. Un poco luego tengo un cuadro para que lo vean, pero un poco la cantidad, el importe ha sido constante. Hablamos en un principio 7 millones, luego fueron 8, que realmente no llega ni al 1% de lo que es el presupuesto total de todo la ciudad de Valencia, ¿no? Vemos cómo las propuestas seleccionadas se han ido reduciendo con el paso del tiempo, sí que ha aumentado el número de participantes, aunque sigue siendo una reducción ínfima respecto al censo total de población, que llega al 3%. En cuanto a esta participación, también resulta significativo, más allá del sexo, en el que las mujeres participan 4 puntos más que los hombres, la franja de edad de participación, ¿no? El 45% de esta participación se concentra en la horquilla de edad comprendida entre los 35 y los 49 años. Y en cambio, de 16 a 29 años se reduce al 12,2%, ¿no? Aquí tienen un poco el resumen de las informaciones y con todos los datos, ¿no? Las propuestas pues bajaron de 100 a 21. Habría que valorar si es más sustancial y la propuesta depende también. Hay una fase de proposición por parte de los ciudadanos. Y en último lugar, otro de los mecanismos de participación ciudadana novedosa es el tema de la justicia, ¿no? Y en concreto voy a citar como ejemplo la cuestión de la justicia climática que se ha iniciado, ¿no? Sobre todo en nuestro país recientemente y también en los últimos años, ¿no? Una línea jurisprudencial importante iniciada por jóvenes en su mayoría o por colectivos afectados por la cuestión del cambio climático que recurren, ¿no?, a la justicia para demandar que sus gobiernos cumplan los compromisos que tienen acordados tanto a nivel internacional como nacional. El primer caso, que fue en el año 2019, este caso se inició anteriormente, en el 2015, ¿no?, con una sentencia del Tribunal de La Haya, ¿no?, pero posteriormente se recurrió en apelación, en 2018 se ganó también la apelación, y aún así, finalmente, el gobierno recurrió, al ser condenado por incumplir estos compromisos, recurrió al Tribunal Supremo, ¿no?, que efectivamente ratificó, ¿no?, el veredicto de apelación y obligaba al gobierno a adoptar las medidas oportunas para cumplir y reducir las emisiones de CO2 en el país. Este movimiento llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con un caso que se llama People Climate Case, ¿no?, en el que 10 familias de distintos estados de la Unión Europea, ¿no?, y también 30 organizaciones no gubernamentales presentaron una demanda en términos similares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta demanda fue rechazada, ¿no?, el 11 de julio, el verano pasado. Posteriormente se apeló el 3 de diciembre y también la apelación fue rechazada, ¿no?, y digamos que se derivó, el Tribunal de Justicia dijo que estas demandas se tenían que presentar a nivel nacional, ¿no?, y es un poco lo que se está valorando en estos momentos, ¿no?, desde este grupo de ciudadanos, con el problema sobre todo de los Sami, donde presentar la demanda. Esto también se ha producido, este movimiento en el continente americano. Tenemos el caso de Juliana contra los Estados Unidos, ¿no?, en el que un grupo de 21 jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y 19 años pues denunciaron a la administración americana por no cumplir, ¿no?, la obligación. Ellos tienen
una construcción doctrinal y jurisprudencial, que es la Public Trust Doctrine, ¿no? La obligación que tiene el Estado como fideicomisario en relación con el medio ambiente y poner en peligro la vida y la salud de las futuras generaciones. El caso lleva más de 10 años, están pendientes en estos momentos de una decisión del tribunal, ¿no? Del 9º circuito, ¿no? De Oregón, pero sí que en varias ocasiones se ha tenido que ir al Tribunal Supremo por, digamos, por la negación, ¿no? Del gobierno de la administración americana a suministrar información al rector. Otro caso parecido se planteó en el 2019 en Canadá, ¿no? El caso Environment Nest, ¿no? Donde también fue rechazado, ¿no? Por el Tribunal Superior de Montreal debido a un problema, digamos, de acreditación, ¿no? de los demandantes. Aún así, esta decisión también se apeló, se recurrió el 16 de agosto y está pendiente de ser resuelta, ¿no? De este año. Y digamos, este movimiento también ha llegado a nuestro país recientemente, el 15 de septiembre. Varias organizaciones, Greenpeace, Oxfam, Intermón y Ecologistas en Acción, presentaron ante el Tribunal Supremo una demanda, ¿no? Contra el gobierno por no cumplir sus compromisos del Acuerdo de París, que fue admitida a trámite recientemente el 1 de octubre de 2020. Veremos en qué queda. Para finalizar, ¿no? Y a modo de conclusión, creo que es conveniente, ¿no? Siguiendo al profesor Lanceros y Caro Rey, ¿no? Un poco reivindicar lo que sería la ontología política de la impertinencia, ¿no? Un poco cuestionar esta representatividad política, tanto en términos de pertenencia, ¿no? Tanto nacional como también partidista. Por otra parte, otra posible solución, ¿no? Y con estos ejemplos que les he puesto, puede ser la reconfiguración, ¿no? Del juego democrático, recuperando lo que Manin establece como democracias de audiencia, ¿no? Incluir a estos grupos, que ya se está haciendo, ¿no? Con las audiencias, ¿no? Los proyectos de ley, etcétera, antes de que ya esté adoptada la decisión, ¿no? Que yo, por ejemplo, me consta que el Ayuntamiento de Valencia lo está haciendo con los denominados grupos motores, ¿no? De ciudadanos para la adopción de algunas iniciativas, como la tonalización o la construcción de carril bici, ¿no? Que puedan influir de forma previa a la adopción de la decisión. Pueden ser algunas soluciones. Como retos o posibles riesgos, ¿no? Creo que ya se ha mencionado, ¿no? La amenaza del populismo o también la posibilidad, ¿no? De la manipulación ciudadana. Otra cuestión es la información, ¿no? Y como ha indicado también el profesor Garrido, el problema de los medios de comunicación, ¿no? De sus subvenciones, ¿no? De sus dependencias de tipo político y empresarial, ¿no? Y también la cuestión de las redes sociales, ¿no? En este punto yo quiero, como respecto a las nuevas generaciones, ¿no? Y que decía el profesor Martín Cubas que son las más preparadas y las más formadas, ¿no? Como parte de esta generación que luego veremos, la generación X, también hay que señalar, ¿no? Que la cultura es totalmente distinta, ¿no? Recientemente salía un estudio donde por primera vez está bajando el coeficiente intelectual, ¿no? Casi 7 puntos por generación desde 1976, ¿no? Es decir, hay que ver en estos momentos, y yo creo que todos los vemos como profesores, con nuestros estudiantes, cuando les das a leer algo que tiene más de 10 páginas, ¿no? Ya es como un drama, ¿no? Digamos, esta cultura de la instantaneidad y todo en el momento, las consecuencias que puede tener, ¿no? Y luego también la cuestión, que se lo dejo al profesor Castellanos, ¿no? Que puede entrañar la participación digital, ¿no? Sobre todo respecto a la pérdida de privacidad, del derecho a la intimidad y también
del dirigismo, ¿no? Tenemos todos en mente lo que pasó en el referéndum del Brexit, lo que pasó en Estados Unidos en la anterior campaña electoral, Cambridge Analytica, ¿no? Que llegó hasta el Congreso, o lo que ha pasado, sin ir más lejos, en Italia con el movimiento 5 estrellas, que nace como un ejemplo de participación ciudadana de abajo arriba, y en estos momentos vemos que es una empresa, ¿no? Partido la que controla, ¿no? a este grupo, ¿no? Que forma parte del gobierno de Italia, imponiendo su propia plataforma, ¿no? Por la que los diputados tienen que pagar por utilizarla, ¿no? Digamos que a todo ello se une, ¿no? Como decían, la participación de las nuevas generaciones, ¿no? Las condiciones han cambiado mucho. Digamos que por primera vez en mucho tiempo somos conscientes de que vamos a vivir y estamos viviendo peor de lo que vivieron nuestros padres. Ha producido en los últimos años un recambio generacional en la dirección política de nuestro país, ¿no? Digamos que pues los gobernantes de ahora han bajado su media de edad, ¿no? Están en torno a los 40 y pico, pero todavía sigue habiendo esa dificultad, esa precarización, ¿no? La participación ciudadana requiere compromiso. Y los jóvenes de hoy en día vemos la tasa de paro, ¿no? Y de inserción laboral que hay, es decir, estudiar una carrera, estudiar un máster, no te garantiza. La mayoría, cuando salen de nuestras aulas, se van a trabajar de forma precaria y en trabajos que están muy por debajo de su cualificación. Y muchas veces que les ocupan todo su tiempo, hace muy difícil, ¿no? Que puedan implicarse y participar, ¿no? Y yo lo estoy viendo con estudiantes que incluso te dicen que por qué no les pagan, ¿no? Por hacer prácticas, cuando yo les animo, como en mi asignatura de Derechos Humanos, de implicarse con una causa, con una ONG, y dedicar parte de su tiempo, ¿no? Pues es complejo, ¿no? Complejo, y un poco este es el panorama de luces y sombras que quería un poco la comunicación a los la participación ciudadana en la pequeña bibliografía, y quedo a disposición para cualquier pregunta o alguna cuestión. Muchas gracias.